Muy bien. El día de hoy, queridos estudiantes, vamos a ver congruencia de triángulo en la primera parte. Se ha dividido el tema en dos partes para poder tenerlo más claro y poder entenderlo mucho mejor. Cuando hablamos de congruencia, debemos definir qué cosas o qué elementos geométricos pueden ser congruentes. En este caso, dos figuras geométricas son congruentes cuando tienen la misma figura y el mismo tamaño. Por ejemplo, podemos hablar de congruencia de segmentos, ¿sí? AB es congruente con PQ. Estos dos segmentos son congruentes, ¿por qué? Porque tienen la misma medida. Tienen la misma medida. Entonces, también podemos hablar de congruencia de ángulos. Por ejemplo, este ángulo AOB y este ángulo PQR son congruentes. ¿Por qué? Porque la medida de sus ángulos es igual, teta y teta. Entonces, podemos hablar de congruencia de segmentos y congruencia de ángulos, ¿ok? Recuerden ello. Ahora, vamos a hablar de congruencia de triángulos. Vamos a hablar de la congruencia de los triángulos, definiendo primero lo siguiente, ¿sí? Para que dos triángulos sean congruentes, se debe repetir como mínimo tres elementos. Tres de sus elementos para que poder decir que dos triángulos son congruentes. De estos tres elementos, al menos uno de ellos debe ser un lado. Y vamos a ver por eso se van a dar varios, se van a dar tres casos, ¿sí? Tres casos. El día de hoy vamos a analizar solamente uno de los casos, ¿sí? Pero vamos a ver, en el gráfico vamos a entender qué es la congruencia de un triángulo. A ver, este triángulo ABC y es congruente con este triángulo PQR. ¿Por qué? Porque sus lados, no por sus vértices, sino porque sus lados, por ejemplo, este lado de aquí y este lado de aquí, en el otro lado son iguales, C, A y B. ¿Y qué eran ese C, A y B? Recuerda que es la medida, la longitud del lado, ¿ok? AB es congruente con PQ, porque tienen la misma medida. BC es congruente con QR, porque tienen la misma medida. Igual CA con RP. Son congruentes porque tienen la misma medida. Y a su vez también te vas a dar cuenta que son congruentes por sus ángulos, por sus ángulos. En el vértice A es congruente con el vértice P, porque el ángulo que se genera ahí es alfa. En el vértice B con el vértice Q, el ángulo es teta. Y en el vértice C con el vértice R, el ángulo es beta. Entonces, ¿cómo se denota? Se denota de la siguiente forma. Dibujas un triangulito, pones ABC del primer triángulo, es congruente. Este es el signo de congruencia. Y se dibuja otro triangulito y se ponen los vértices, PQR. Es así. ¿Y cómo se lee esto? Esto se lee, el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Así es como llamamos, o así es como denotamos la congruencia de dos triángulos. El, el día de hoy vamos a ver el primer caso de congruencia. ¿Cuál es el primer caso de congruencia? El primer caso de congruencia es el lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Dice que dos triángulos son congruentes si tienen un ángulo interior de igual medida, alfa y además los lados que determinan a dicho ángulo, mira, este lado de aquí y este lado de aquí, son iguales de longitud a este lado de aquí y a este lado de aquí. O sea, los dos lados que forman este ángulo son iguales en ambos triángulos y el ángulo es el mismo. Entonces, esos dos triángulos se dice que son congruentes. Vamos a verlo, a ver. Vamos a reducir un poco para que lo puedas ver mejor. Dice, si la medida del ángulo BAC, si la medida del ángulo BAC es igual a la medida del ángulo B'A'C', entonces luego AB, AB, AB es igual a A'B' y AC es igual a A'C'. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, que el ángulo es igual y que las longitudes de sus lados son iguales, entonces podemos decir que el triángulo ABC, es congruente con el triángulo A'B', Eso es lo que cumple. ¿Sí? Entonces, este es el primer caso de congruencia. Con este caso de congruencia vamos a poder ver o vamos a poder realizar nuestra tarea.
Ahora vamos a pasar a la pizarra y en la pizarra te voy a volver a explicar un poquito la teoría para que quede más claro, ¿ok? Para que quede más claro. Vamos a ver en este caso lo que es el primer caso de congruencia. Primer caso de congruencia. En el primer caso de congruencia, te recuerdo, LAL. Lado, ángulo, lado. Y es muy sencillo. Porque te dice, tienes un triángulo y dice, uno de los ángulos del triángulo, este de acá, alfa. Tienes el ángulo. Tienes el triángulo. Tienes el ángulo. ¿Y qué más necesitas? Necesitas un lado. Uno, necesitas el otro lado. Dos lados. Estos dos lados que se juntan para formar este ángulo, con estos tres datos, lado, ángulo, lado, puedes decir que es congruente con otro triángulo. Por ejemplo, tengo el ángulo alfa. Aquí, no necesariamente tiene que estar en la misma posición, ¿ah? No necesariamente. Este lado de acá vale B y te dicen que este lado de acá vale A. ¿Son congruentes? Sí, son congruentes, porque mira. Si esto tú lo giras la posición, exacto. Tienes el mismo lado, el mismo ángulo y el mismo lado. Entonces, este triángulo, vamos a llamarlo, B, C, D, va a ser congruente con R, S, T. Son congruentes. ¿Cuál es el signo de congruencia? Aquí está el signo de congruencia. Así de sencillo. Entonces, para decir que dos ángulos son congruentes, yo necesito tres datos. Y en este caso, el primer caso nos habla de lado, ángulo, lado. Ahora, profe, si ya tengo esos tres lados, yo digo que son congruentes, entonces, si esto de acá vale X, este de aquí va a valer X, porque el que se opone a alfa, el lado vale X, en el otro también va a valer lo mismo. ¿Ok? Profe, si yo tengo esos dos, entonces también puedo hablar de los ángulos. Claro, pues, por ejemplo, si este de acá vale 10 graditos, este que se opone al lado B, este acá que se opone al lado B va a valer 10 graditos. Por ejemplo, otra cosa, si al lado A se opone 70 grados, acá al lado A se va a poner acá 70 grados. Así de simple, vas a poder igualar, pero primero tienes que definir, asegurar que esto es una congruencia, que los triángulos son congruentes, es decir, que tienen tres datos iguales. Lo primero, hoy día, vamos a ver LAL, lado, ángulo, lado, ¿sí? Muy bien.